This call is now being recorded. ¿Qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a nuestra primera sesión síncrona de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Me presento, mi nombre es Mari Carmen Guzmán García y seré su asesor virtual a lo largo de estas 4 semanas que conforman nuestro módulo 10, dentro del cual daremos un recorrido de aproximadamente 200 años en la historia mundial, resaltando aquellos aspectos relevantes y realizando actividades que nos puedan llevar a interiorizar el aprendizaje y al mismo tiempo reflexionar en el cómo todos estos sucesos en la historia afectan o repercuten en nuestra cotidianeidad. Les reitero mi nombre, Mari Carmen Guzmán García, seré su asesor virtual. Soy administradora de empresas con especialidad en enseñanza de la lengua inglesa, así como una maestría en pedagogía. Llevo ya aproximadamente 7 años laborando para esta maravillosa plataforma y quiero que se sientan en la confianza de hacerme cualquier pregunta a lo largo de nuestra transmisión. No si bien vamos a interrumpir, vamos a resguardar nuestras preguntas y al final solucionaremos cada una de las dudas que ustedes puedan presentar, ya sea en el desarrollo de sus actividades, en los contenidos que vamos a analizar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, les agradezco su compañía. Tenemos a Carla, tenemos a Fer. ¿Quién más está? Está Fer, Carla y Liz. Y bueno, tenemos a Fer que levantó la mano. Queremos Hola, ¿qué compartir. tal? Buenas noches. Buenas noches. Ok, para saludar, no queríamos compartir nada hasta ahorita. Solo era saludarla, perdón. Ok, muchas gracias, Fer. Pues bueno, sin más ni más, nos vamos a revisar nuestros contenidos, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, todo lo vamos a poner sobre la mesa en esta primera sesión síncrona. Bienvenidos e iniciamos nuestro viaje. Muy bien, reiteramos el título de nuestro módulo, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Precisamente vamos a ver cómo todos esos sucesos en la historia han transformado el mundo para lo que nosotros tenemos hoy en día. Nuestra orden del día. Ya dimos la bienvenida. Vamos a revisar nuestra dinámica de trabajo de manera detallada. Revisaremos el propósito de nuestra primera unidad, los recursos que tenemos disponibles en la plataforma, analizaremos a profundidad nuestras actividades integradoras, así como el foro, las actividades formativas y nuestro cuestionario socioemocional. Concluiremos solucionando todas aquellas dudas que puedan presentar. Y bueno, en primera instancia, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser nuestra dinámica? Ya sabemos que nuestro módulo consta de 4 semanas y en esa tabla ustedes pueden visualizar los valores de cada una de nuestras actividades. Tenemos 6 actividades integradoras que suman el 42% de nuestra calificación. ¿Cómo están estas 6 actividades integradoras? Vamos a desarrollar 2 cada semana durante las primeras 3 semanas. Cada una de ellas tiene un valor del 7% para sumar un total del 42%. Cada una de estas es evaluada a través de una rúbrica o matriz de valoración que está dentro de la plataforma en cada una de nuestras actividades. Posteriormente, en la semana 4, desarrollaremos un proyecto integrador, el cual representa 30% de nuestra calificación total. Y es precisamente, como su nombre lo dice, integrar todos los aprendizajes vistos en las primeras 3 unidades o 3 semanas. También tenemos un foro de integración que representa el 8%. Si se dan cuenta, este foro de integración, al llevarse a cabo en la semana 4, es casi igual que una actividad integradora. Una actividad representa el 7% y este foro un 8%. Por lo tanto, no lo menosprecien y hay que trabajarlo en tiempo y forma como se solicita. Ya será en la semana 4. También
desarrollaremos o contestaremos una autoevaluación. Como su nombre lo dice, autoevaluación, vamos a evaluar nosotros mismos nuestro avance. 2 cuestionarios respecto a habilidades socioemocionales, uno esta semana, en la semana 1, y otro en la semana 3. Cada uno de ellos con un valor del 5% más a nuestra calificación. Y por último, la actividad que desarrollamos a lo largo de todo el módulo dentro de la plataforma nos puede dar un 5% más. Y así es como conformamos toda nuestra calificación de manera integral en este módulo 10. La evaluación y realimentación de cada una de nuestras actividades puede realizarse a partir de la fecha que entregan desde ese momento y hasta 72 horas posteriores a su entrega, esto sin contar los fines de semana. Es decir, si tú envías tu actividad integradora el día lunes, yo puedo revisarla el mismo lunes. Eso casi nunca pasa porque los lunes me enfoco en otro tipo de actividades dentro de la plataforma. Puede ser martes, que tampoco porque estamos diseñando la presentación de nuestras sesiones virtuales, pero sí puede ser miércoles, ¿sí? Entonces, si ustedes la entregan el lunes, puede ser que la revise el miércoles o incluso el día jueves, que estaríamos cumpliendo 72 horas. Un día son 24, 2, 48 y 3, 72 horas. Si la entregamos el martes, la podría revisar jueves o viernes o incluso a lo largo del fin de semana. Pero el fin de semana no está dentro de estas 72 horas. Es decir, si tú la entregas el miércoles, yo la puedo revisar el viernes o incluso el lunes de la siguiente semana o martes o miércoles. ¿De acuerdo? Entonces, consideremos toda esta parte. No se desesperen. ¿De qué depende? Dices, a lo mejor yo la mandé el jueves y ya me calificó y la mandé el martes y apenas me calificaron. Bueno, yo organizo mis tiempos para poder evaluar tantas actividades como me sea posible. Entonces, dejo que se acumulen algunas, lo hago en jueves generalmente, y de ahí puedo revisar nuevamente el viernes. Entonces, esto varía. A veces los fines de semana, les repito, dependiendo de nuestras actividades y los compromisos laborales. No desesperen. Ahora, ¿cómo se evalúa? Siempre va a ser tomando en consideración nuestra matriz de valoración, la rúbrica que está dentro de la plataforma. Es por eso que les pido encarecidamente que siempre lean sus rúbricas. Por ejemplo, aquí tengo la de la primera actividad. En el aspecto cognitivo, son 4 aspectos los que se evalúan. El cognitivo, actitudinal, comunicativo y el de pensamiento crítico. El que mayor peso tiene es el cognitivo, pues representa 40 puntos. Los otros 3, 20 puntos cada uno para sumar el 100% de la calificación. Para poder obtener estos 40 puntos en nuestra primera actividad integradora, la rúbrica nos dice que hay que elaborar una infografía en la que desarrollas clara y completamente la siguiente información. Características y consecuencias de la segunda revolución industrial. Características de 3 países que fueron potencias imperialistas y sus colonias. Causas y consecuencias. Estas consecuencias deben abarcar las económicas, sociales, políticas y territoriales de la Primera Guerra Mundial. Avances tecnológicos desarrollados en este periodo. Colocar un título a la infografía y guardar el documento como se solicita y subirlo a la plataforma. En este caso no lo solicitan como un PDF, pero eso lo vamos a ver a detalle más adelante. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de los aspectos que nos evalúan estas actividades. Hago mi actividad. Bueno, voy a revisar la rúbrica. Ya incluía el título, que se vea bien. Bueno, sí, ya lo tiene. O no, lo puse acá abajo y casi no se ve. Hay que hacer un título como lo dice, que se vea como tal, un título, ¿de acuerdo? Ahora, reviso mi trabajo. Ya estoy incluyendo las características y consecuencias de la segunda revolución industrial. Ok, ya están. Entonces, así voy revisando mi actividad. Muy bien. El propósito del módulo, todo nuestro módulo 10, es precisamente el de analizar y explicar de manera crítica los cambios en el mundo a partir de los acontecimientos sociales, económicos, políticos, científicos, ideológicos, culturales y geográficos, ¿ok?
tenemos 7 aspectos a considerar, más significativos en la historia de la humanidad durante el periodo histórico comprendido del siglo XIX al siglo XXI. Por eso les decía que estamos hablando de 200 años aproximadamente, con la finalidad de que se comprendan las raíces de los principales temas de política mundial actual. Hay un Words of Wisdom, un refrán que a mí en lo particular me parece totalmente cierto. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. En algunas ocasiones escucho jóvenes que dicen, a mí qué me importa lo que hizo un hombre hace más de 100 años que no conozco, saber cómo se llamaba ni cuándo nació. Ok, a lo mejor no cuándo nació es necesario que te lo aprendas, pero sí lo que hizo, por qué lo hizo, por qué se dio cierta lucha, por qué se dieron ciertos movimientos. Y nosotros hoy en día gozamos de los beneficios de todas las personas que en algún momento se levantaron en armas, que en algún momento crearon un invento o desarrollaron un avance tecnológico. ¿Sí? Hoy en día tenemos aquí el Internet, nos estamos comunicando a distancia. Algunos de ustedes están en la Ciudad de México o en Tijuana, o incluso he tenido estudiantes que están en otro país porque se tuvieron que mover por alguna razón, pero continúan con sus estudios a la distancia. Cuando antes, pues teníamos que estar dentro del aula todos juntos. Todo esto repercute en nuestra cotidianeidad. Ahora, vámonos al tema de esta semana, unidad 1, las transformaciones mundiales de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Ok? Vamos a la siguiente, no avanzó. Ok. ¿Cuál es el objetivo de mi primera unidad? Vamos a identificar las grandes transformaciones mundiales en los ámbitos que ya mencionamos, político, social, económico, cultural y tecnológico de la segunda mitad del siglo XIX, como consecuencia de la Segunda Revolución Industrial y del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Ahora, la Primera Guerra Mundial cabe mencionar que se desarrolla ya en el siglo XX, a inicios del siglo XX. Pero también arrastramos aquellos avances que se dieron a finales del siglo XIX. Entonces, estamos hablando de finales del XIX e inicios del siglo XX. Estos son los recursos que nosotros tenemos en la plataforma. Permítanme un momento, es que se me está pasmando un poquito. Ustedes no lo ven, pero me está avisando que se está alentando un poquito. Lo que voy a hacer es cerrar un poquito mi cámara para que no se vaya a interrumpir la señal. Y aquí está. Ok, estos son los recursos que ustedes pueden visualizar en la plataforma durante esta semana. Los primeros 4 los vamos a encaminar a nuestra primera actividad integradora, la cual nos solicita características de la segunda revolución industrial, características y colonias de las potencias imperialistas, ¿sí? Características, causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Elaborar infografías, también debemos de buscar información fidedigna y utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. En primera instancia, tenemos un PDF que nos habla sobre la Segunda Revolución Industrial, la cual comenzó en la última mitad del siglo XIX, cuando se perfeccionó y fortaleció el modo de producción de la Primera Revolución Industrial. En esta se hicieron presentes avances tecnológicos de la industria, tanto energética como en el transporte, eléctrica y química. Por ejemplo, podemos recordar que en la Primera Revolución Industrial, la industria con mayor producción era la textil, principalmente el algodón, mientras que en la Segunda Revolución Industrial nos vamos a la mayor producción en el área química. Primero teníamos una fuente de energía que era el carbón, después encontramos el petróleo. En los metales, la Primera Revolución Industrial habla de la metalurgia, mientras que en la segunda habla de la siderurgia. Y así sucesivamente van a analizar todos estos aspectos, el antes y el después, del hierro al acero, del vapor a la electricidad y derivados del petróleo, etc. Posteriormente, tenemos un archivo interactivo,
un archivo tipo infografía que nos habla sobre los avances tecnocientíficos en el siglo XIX, en los aspectos energéticos, industriales, de comunicación y transporte. Estos avances van desde 1800 hasta finales de ese siglo, hablando de 1890 y tantos, me parece que termina. Van a haber avances desde lo que fue la batería, ¿sí? Lo que es la pila eléctrica, pasando por el telégrafo, el descubrimiento del aluminio, las primeras aleaciones, el motor de gas, incluso el dirigible, que también se le conoce como Zeppelin. El inventor del dirigible fue precisamente Ferdinand von Zeppelin. Y hoy en día, a los refrescos de 2 litros o hasta 3 litros, también le decimos, ay, tráete un Zeppelin de refresco. ¿Por qué? Porque el envase es alusivo o es similar a la forma que tenían los dirigibles en esa época. Ya ven, datos curiosos que tenemos sobre la historia. Bueno, posteriormente, tenemos este interactivo que nos va a hablar sobre el imperialismo. Vamos a reconocer al imperialismo como la dominación de un pueblo sobre otro con la finalidad de extender su dominio económico. Van a ver que los grandes imperios en Europa se consolidaron entre los años 1870 y 1877 aproximadamente. Y en ocasiones el imperialismo se confunde con el colonialismo, pero son formas de control diferentes. Por un lado, el colonialismo se refiere a la acción de gobernar una colonia o estado para explotar sus recursos, mientras que el imperialismo es más extenso. Plantea relaciones para influir en la economía hasta de un país, no es solamente una colonia, sino todo un país. Por ejemplo, el poder que ejerció durante muchos años Inglaterra sobre África. ¿Okay? Y aquí en este módulo vamos a ver mucho de esto. Y por último, para nuestra primera actividad integradora, dentro de los recursos, porque obviamente nosotros vamos a investigar un poco más, tenemos lo relacionado a la Primera Guerra Mundial, que es un conflicto bélico que se desarrolla del año 1914 a 1918. En este participan países de los 5 continentes y es a partir de esta guerra que precisamente se debilitan tanto el poder económico como político de Europa, y es cuando empieza el crecimiento de los Estados Unidos, ¿sí? Antes de la Primera Guerra Mundial, el dominio estaba en Europa. Después de esto, ante la caída, el debilitamiento económico, Estados Unidos es como empieza a surgir. Van a analizar los antecedentes económicos, militares, ideológicos, algunos conflictos previos, y cuáles son los detonantes para este conflicto bélico. Muy bien, esto respecto a nuestra primera actividad integradora. Nos vamos a la segunda, la cual nos dice que debemos conocer las características del periodo entre guerras, el desarrollo de la Gran Depresión, consecuencias de la Primera Guerra Mundial, características de los regímenes totalitarios. También debemos generar mapas mentales, no se confundan con los conceptuales, ¿ok? Son diferentes. Hay que elaborar historietas, redactar resúmenes, buscar información fidedigna también y utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. En primera instancia, tenemos un archivo interactivo que nos habla sobre el periodo entre guerras. Aquí vamos a ver, periodo entre guerras nos habla de el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se le conoce periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a aprender sobre la reconstrucción de Europa. Ya sabemos que quedó muy debilitada. Vamos a ver cuáles fueron los países, cómo quedaron, cómo se reconstruyen, cuál es su proceso, entre los que figuran Francia, Inglaterra, Italia, etc. También analizarán el imperialismo japonés, Estados Unidos y sus felices años 20, cuando retoma auge, derivado de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, la crisis del 29 y la Gran Depresión económica. Un año donde, bueno, la burbuja económica permitió un gran poder adquisitivo y había muchas personas que tenían demasiado poder adquisitivo, principalmente en Estados Unidos.
Se rompe esta burbuja económica y muchas personas terminaron en la quiebra. Por lo tanto, muchos de ellos terminaron suicidándose. Es por eso que se le conoce como la Gran Depresión. También van a ver la crisis de la democracia. Otro archivo, tenemos un PDF. ¿Cuáles son los tipos de crisis económicas? ¿A qué hace referencia? ¿Cómo se conforma cada una de ellas? Primero van a ver las fases de un ciclo económico. ¿Ok? ¿Cuál es el crecimiento, el tiempo, cuándo se encuentran en el auge, cuándo nos estamos recuperando o la recesión en la que se puede encontrar un país? Van a ver la burbuja económica que mencioné hace un momento durante la Gran Depresión. ¿Cómo se rompe esta burbuja? Otro tipo de crisis es la crisis de deuda. También van a ver sobre la crisis de balanza de pagos o crisis cambiaria. Por ejemplo, cuando se devalúa una moneda frente a otra. Podemos ver que el peso hace muchos años, ustedes saben, a mí todavía me tocó el peso a 3 pesos por dólar. O sea, ahorita estamos a 24 y eso que ya se le quitaron ceros a nuestra moneda. Entonces, a eso se le conoce como una crisis de balanza o pagos de crisis cambiaria. Y bueno, de manera muy, muy general, muy resumida, les acabo de platicar sobre lo que trata cada uno de estos archivos para que tengamos más certeza sobre lo que vamos a ver en cada uno de ellos y dónde buscar. Obviamente, tenemos nuestras fuentes de consulta para saber más. Dentro de estos recursos también está nuestro foro Aprendiendo, nuestras 2 actividades integradoras, las 2 formativas, que es importante trabajen en ellas para que puedan recapitular y observar aquellos aspectos que no pueden dejar pasar al elaborar sus actividades. Y obviamente, nuestro cuestionario de actividad socioemocional. Ahora nos vamos a nuestra primera actividad integradora para trabajarla de lleno. Parece que ya se estabilizó mi señal. A ver, creo que sí. Ok, nuestra primera actividad. ¿Cuál es el propósito de esta? En ella van a describir las características de la segunda revolución industrial. ¿Ok? También vamos a hablar de los países que fueron potencias imperialistas, lo que mencionaba, por ejemplo, Inglaterra sobre África en el siglo XIX e inicios del XX, así como de la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Vamos a realizar una infografía en formato PDF. Ustedes lo pueden desarrollar en cualquier aplicación, en cualquier paquetería, pero el archivo que van a enviar debe ser un PDF y debe integrar los aspectos que se mencionan. Algunos programas que nos sugieren son Canva o Piktochart. Analizando, vamos a ver, ¿cuál es este? Perdón, me pasé uno. Aquí está. Podemos hacer uso de la tecnología. Hay muchas aplicaciones como Canva y Piktochart que son muy amigables y fáciles de utilizar de alguna manera, pero requerimos tener conexión a Internet de manera permanente. Y se puede dar el caso que se me va el Internet o se fue la luz, pero tengo batería en mi computadora y puedo trabajar, o bien estoy en mi trabajo y aquí no tengo Internet. Esta es una manera muy sencilla de poder elaborar una infografía sin necesidad de Internet con la paquetería que tenemos comúnmente en nuestro equipo, que es PowerPoint. Estas son las instrucciones, de manera resumida. ¿Cómo lo realizaré? Crea una infografía en la que se identifique la siguiente información. Características y consecuencias de la segunda revolución industrial. Características de 3 países que fueron potencias imperialistas y sus colonias. Causas y consecuencias económicas, sociales, políticas y territoriales de la Primera Guerra Mundial y avances tecnológicos desarrollados en este periodo. Tengo 4 aspectos a considerar. Hay que colocar las fuentes que hayan utilizado, colocar un título a la infografía y guardarlo con el nombre que nos solicitan. Si se dan cuenta, en la presentación, yo aquí tengo un ejemplo de una infografía. Tengo imágenes alusivas, fechas, datos, ¿ok? Y aquí abajo en letras muy pequeñitas que seguramente no alcanzan a ver,
están las fuentes que yo utilicé para desarrollarlo. Esto no es necesario que se vean tan grande, no es necesario que lo agreguen a otro lado, háganlo en letras muy, muy pequeñitas. Dicen, pero casi no se ven, no importa, yo le puedo hacer zoom. Sí, aquí yo podría salirme de la presentación, le doy zoom y las voy a ver sin ningún problema. Ahora, ¿cómo la realicé? ¿Qué es lo que hice? Simplemente, aquí, agregué un fondo. ¿Se dan cuenta? Aquí está, agregué un cuadro. Aquí está mi cuadro. Y lo regreso a su tamaño. Inserté un cuadro desde aquí, una figura. Vean cómo lo puedo agregar. Y le puedo dar estilo, relleno de forma. Algún color o incluso una textura, como las que están aquí. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahorita la voy a quitar. Anexé texto. El texto del título. ¿De acuerdo? Aquí en insertar. Digo que se pone un poquito lenta. Cuadro de texto. ¿Sí? Lo marco y agrego el texto. Elijo el tipo de fuente, el color. Busqué en internet algunas imágenes alusivas a lo que quiero agregar, inclusive el logo de Prepa en línea. Primero tengo que hablar sobre la segunda revolución industrial. Ya sea que le des insertar imágenes en línea o tú las tengas guardadas en tu computadora y le des insertar imágenes o simplemente la copies de internet y la pegues aquí. Recuerden que es importante considerar los derechos de autor en algunas imágenes. Aquí puedo poner segunda revolución industrial. Y me arroja algunas imágenes que considero que son útiles para representar lo que yo voy a expresar. Entonces ahí la agrego, bueno, le daba a insertar y listo. Yo ya tengo mi imagen. Después agregué otro cuadro de texto, le puse un relleno también para que se viera parejito. Agrego el texto y algunas otras imágenes de acuerdo a lo que yo voy mencionando. Después hablo sobre las potencias imperialistas, entre las que está Francia. Me piden 3. Recuerden que tengo que mencionar 3 potencias imperialistas. Tengo a Francia, tengo a España y me falta la información de Inglaterra. Después tengo causas, consecuencias, ¿sí?, de la Primera Guerra Mundial y por último, avances tecnológicos y científicos durante las guerras mundiales o avances tecnológicos desarrollados en ese periodo, ¿sí? Entonces yo aquí lo agregué, me empiezo a agregar imágenes, aquí tengo el del ferrocarril, cómo nos vamos al petróleo, etc. Estos son otros ejemplos. Yo agrego un cuadro, puedo agregar texto y a este cuadro yo puedo elegir aquí en formato el relleno, ¿sí? Puedo cambiarle de color. Ahí estoy con la letra. Contorno, efectos, relleno de forma. Ahora pongo, no sé, se pierde mucho. Ahí está. Le puedo dar bisel, contorno de forma. Le puedo cambiar el grosor de la línea, ¿sí? Esto depende su imaginación, lo que ustedes quieran expresar. ¿Se dan cuenta? Aquí ya los colores están como muy fuertes. Así yo no lo haría porque se ve como muy chillante, pero depende de cada quien. A lo mejor le agrego más imágenes y ya me gusta. Ustedes diseñen tanto como gusten. Voy cambiando el tipo de letra, el grosor, el tamaño, la tipografía. Aquí agregué mi título, pero está como muy perdido. Tendría yo que hacerlo más grande o de otro color. Son libres de diseñarlo. Imaginaos que ya lo terminé. Esta es mi infografía, ¿sí? Y vean cómo aquí abajo agregué mis fuentes. Si yo le doy zoom ahorita, aquí, me fui muy abajo. Vean cómo aquí están las fuentes.
Y bueno, a mí me dice que debo de mandar un PDF, pero estoy trabajando en PowerPoint. Es muy fácil. Le doy archivo, ya sea que tengan guardar como Adobe PDF y si no tienen activada esta función, le dicen guardar como. Eligen la carpeta donde lo van a guardar. Lo nombran como solicita la plataforma y aquí, donde dice tipo, voy a elegir PDF. Y le vamos a dar guardar y nos lo va a convertir inmediatamente a un PDF. Yo ahorita no le di guardar porque ya lo había hecho. Y vean, aquí yo la tengo guardado en un archivo PDF. Ah, pero solamente su infografía. Yo como ya tengo varias diapositivas, vean, me guarda las instrucciones, esta y los otros dos que estaba trabajando. Aquí no. Ustedes lo que van a hacer es solamente trabajar en su infografía. Si en una no les cabe, pueden hacerlo en dos diapositivas. Sí, sí pueden, pero deben ser homogéneas, que parezca que una es continuación de otra. Es decir, supongan que lo voy a imprimir. Yo imprimo las dos diapositivas o las dos páginas y al unirlas parecen una, ¿sí? Que no se vean dos infografías separadas, sino que una sea a continuación de la otra. Y hasta aquí nuestra primera actividad integradora, transformaciones del módulo 10, transformaciones en el mundo contemporáneo. Nuestra actividad es Primera Guerra Mundial. Nos vamos a la segunda. Periodo entre guerras. El propósito es describir el periodo entre guerras. Ah, permítanme tantito. Me estoy saltando una parte. Eso es en PowerPoint. Ahora, otra forma sencilla de hacerlo es en Canva. Yo creo que ya lo han trabajado, pero si no lo han hecho, solamente vayan a Google y busquen Canva. Aquí está, canva.com, diseño gráfico para todos. Entramos ahí. Está lenta. Ok, ya va. Sí, y pueden registrarse. Si nunca lo han hecho, les puede ofrecer la opción a contratarlo. No es necesario. Elijan siempre la versión gratuita. Es más que suficiente para el trabajo que van a hacer. Yo, como ya tengo mi cuenta, pues le voy a dar iniciar sesión. Y yo la tengo con mi cuenta de Google. Bueno, me dice que elija una cuenta u otra. Voy a elegir esta. Vean como aquí ya me reconoció. Y ahorita va a empezar a cargar las plantillas que ya tiene. Aquí yo puedo buscar simplemente una plantilla ya hecha. Infografía. Infografía. Y ven cómo me arroja infografía de datos, de procesos, currículum con fotografía. Yo quiero una infografía tal vez cronológica, tal vez me pueda servir. Eso depende de ustedes, el diseño que quieran darle, como ustedes prefieren. Y aquí ya me da algunas. Imaginemos que elijo. Ay, no me va a tardar mucho. Voy a elegir una al azar. El proceso. Aquí también pueden agregar imágenes, ¿sí? Pueden sacarla de internet, le dan control C y después dentro de la infografía, control V y les queda ahí pegada la infografía, la imagen, perdón, que ustedes elijan. Aquí manejamos el zoom. No puedo dar una explicación de cómo usar Canva porque sería muy larga nuestra sesión, pero la verdad es que es muy amigable. Aquí están las herramientas, elementos,
que hemos subido, cómo agregar texto. Este lo voy a cerrar porque ya no voy a cambiarlo. Aquí me pongo a escribir, puedo agregar imágenes, etc. Lo que quiero que vean es cómo desde aquí, al momento de guardar, todos los cambios que vayan haciendo se van guardando. Cuando la descargues, vas a elegir siempre un PDF. Y busquen plantillas que sean gratuitas, porque hay algunas que tienen costo y pueden estar haciendo su infografía, trabajo, y al final no te va a dejar descargarla o a menos que la pagues. Te pido, algunas son muy económicas, cuestan como 15 pesos. Entonces tal vez puedan hacer el pago como ustedes prefieran, insisto. El punto es que siempre la bajen como un PDF, ¿de acuerdo? Puede ser PDF estándar o PDF para impresión. Cualquiera de los dos es útil. Le dan descargar y se va a ir generalmente a la carpeta de descargas. Ahí la jalan, la cambian el nombre y ya la suben a la plataforma. Y el tamaño siempre va a ser el adecuado, porque no lo baja muy grande. Por eso les digo PDF estándar. Es más fácil porque el PDF para impresión es de alta calidad, puede ser múltiples páginas y además es mucho más pesado. Ahora sí. Me voy con ustedes a la presentación. Nuestra segunda actividad integradora, periodo entre guerras. El propósito es el de describir el periodo entre guerras, destacando el desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión y las características de los regímenes totalitarios. Para esta actividad hay que describir este periodo, destacando el desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión y las características de los regímenes totalitarios, como le mencioné. Algunos programas que nos sugieren son eDrawMindMap para elaborar mapas mentales y bien Pixton para diseñar historietas. En este caso, las instrucciones nos dicen que vamos a entregar un documento de Word. Por lo tanto, no importa dónde desarrolle mi mapa mental o dónde haga yo mi historieta, los tengo que pegar en un documento de Word. Aquí tengo periodo entre guerras, el título, mi portada, falta agregar pues mi nombre. Aquí ya tengo la fecha, bueno, en este caso tu nombre, etcétera. Todos tus datos personales. ¿Cómo lo vas a realizar? Hay que elaborar en primera instancia un mapa mental sobre las características del periodo entre guerras, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó entre el final de la Primera Guerra Mundial y antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial? Obviamente tendremos que resaltar la Gran Depresión, la crisis del 29, los detonantes de la Segunda Guerra Mundial, los países imperialistas. ¿Qué fue lo que pasó en este periodo? Eso depende de ti, ¿de acuerdo? Puedes desarrollarlo en cualquier aplicación. eDrawMindMap me parece una aplicación muy amigable. Y lo mismo, así como ahorita te enseñé cómo descargarlo como un PDF, eDrawMindMap te da la opción a descargarlo como JPG. ¿Qué es JPG? Es una imagen, te lo descarga como una foto. Una vez que lo descargues, lo copias y lo pegas aquí en tu documento de Word. Aquí lo que yo agregué es un archivo de, bueno, un Smart Art. Puedo hacerlo aquí, pero es difícil manipular un mapa mental en Word porque como que se me mueve todo. Puedo elegir funciones para poder acomodar la información, los textos, pero la verdad es que se complican más. Lo puedes desarrollar también en PowerPoint y al momento de guardarlo, así como te mostré hace un momento, pero en lugar de elegir PDF, eliges un JPG para que te lo guarde como una imagen y ya luego lo pegas aquí. Si quieres arriesgarte a trabajar con un Smart Art, lo puedes hacer. Elige el que tú prefieras que sea alusivo a un mapa mental. En este caso yo elegí este y puedo agregar información. Aquí es periodo entre guerras y aquí puedo empezar a agregar información y acá a los lados agregar algunas imágenes. Depende qué tanto vas a hablar sobre este periodo. Esa es mi primera parte. Posteriormente me pide escribir un resumen sobre el desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión de media cuartilla a una cuartilla de extensión, es decir, de media página a una página completa. No más,
no menos. Y nos dan un enlace que podemos consultar donde nos hablan sobre el crack del 29, pero la última vez que quise verlo no me dejó. Si ustedes entran a Google y le dan Gran Depresión o el crack del 29, van a encontrar mucha información. Solo recuerden que debe ser fidedigna, no de esos canales en los que dicen, yo creo, desde mi punto de vista o opinión. No, siempre deben ser aspectos factuales, que así hayan ocurrido. Entonces, vamos a desarrollar nuestro texto. Aquí, de manera breve, sobre la Gran Depresión menciono que hasta finales de 1929, la compra de acciones creció cerca de un 90%. La especulación financiera hacía ganar dinero rápidamente y las acciones estaban sobrevaloradas. ¿Se acuerdan lo que les comenté sobre la burbuja, la crisis de burbuja? La gente llegaba a pedir créditos a los bancos para comprar en la bolsa, puesto que los beneficios pagaban fácilmente los intereses bancarios. Le pedían al banco 100 pesos para meter los 100 pesos a la bolsa les daba a ganar 150 y de esos 100 pesos solamente, 150 y le pagaban al banco 110 por los intereses y ganaban 40 con el dinero de otra institución, dinero que ni siquiera era de ellos. Dice, se había pasado de una prosperidad basada en el desarrollo industrial a depender de la especulación, la caída de la bolsa de Nueva York. El jueves 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, se produjo el crack de la bolsa de Nueva York. Más de 16 millones de títulos que cotizaban a la baja no se encuentra comprador y provocan la ruina de miles de inversiones, etcétera, etcétera. Yo aquí abarco un poco más de media cuartilla sin llegar a una cuartilla completa. Eso es nuestra segunda parte de nuestra actividad. Ustedes van a... Cuéntenmelo. Traten de no copiar texto de donde lo encontraron. Vean un video, entiendan, escuchen lo que pasó. Después agarra el teclado y ponte a contar lo que tú te acabas de enterar. Como cuando contamos un cuento, ¿sí? ¿Cuántas veces han escuchado, no sé, Caperucita Roja? Y somos capaces de contar la historia. A lo mejor con diferentes detalles, pero siempre la misma esencia. Es lo que vamos a hacer en este texto, resaltando los aspectos más importantes. Y por último, elige un régimen totalitario de los que revisaste, ya sea fascismo, nazismo o estalinismo. Fascismo, su representante, Benito Mussolini. Nazismo, Hitler. Estalinismo, Stalin, ¿ok? Y van a desarrollar una historieta sobre él. Es importante que incluyan en esta historieta las características del líder, ya sea Hitler o Benito Mussolini o Stalin. También hay que mencionar lugar y fecha de nacimiento, clase social a la que pertenecía, estudios realizados, ideología política, cargos políticos obtenidos, causa y fecha de muerte. Las características del gobierno: política, económica, participación del pueblo, estructura, medios de control, duración e ideología. Ya incluí todo eso, hay que guardar el archivo como no lo solicitan aquí en Word. La historieta difícilmente la puedo realizar aquí en Word. Entonces, yo utilicé Piktochart. También en Canva, también aquí en Canva, ustedes pueden buscar historieta. Historieta. Y nos da la pauta para poder formar nuestra historieta. A lo mejor no nos sirven todas las imágenes, pero ya tengo una plantilla en donde yo voy a poder agregar la información y poder agregar imágenes. Una vez que la hayan desarrollado, si se apoyan en Canva o pueden hacerlo en PowerPoint también, agregar cuadritos, texto, todo. Así que es cuestión de imaginación. Aquí, al descargarla, una vez que ya la hayan diseñado, no la descarguen como PDF, sino como un JPG, ¿ok? O puede ser un PNG también. Esto es una imagen. La descargan
la copian, la pegan en su archivo de Word. Y eso es todo lo que van a hacer aquí. Ven como yo en mi historieta estoy hablando de Mussolini. Déjenme, hago zoom. Obviamente no se parece a Benito Mussolini, pero son los dibujos que ya estaban incluidos en las plantillas, entonces, vamos, nos apoyamos en ellos. Tengo el fascismo para reír. Cuando la Primera Guerra Mundial finalizó y se derrocaron a los imperios en Roma, se creó un golpe de Estado sustituyendo al rey Victorio III. Así es como inicia, ¿no? Estás fuera, Victorio. Y en su lugar se le otorgó el poder a Benito Mussolini en el año de 1819. Aquí se está presentando. Soy Benito Mussolini, miembro del Partido Nacional Fascista e introduje el fascismo a Roma por 21 años. Estoy incluyendo de alguna manera el gobierno, cómo era y desde cuándo estuvo. Me falta poner su fecha de nacimiento aquí en su presentación. Pero bueno, dice dinero, dinero, dinero. Aquí estas ilustraciones como que no están muy de acuerdo a la época, pero eran las que había. El punto es que la información sea alusiva a lo que nos están pidiendo. Recuerden incluir todos los aspectos que mencionan. Agregar nuestras fuentes de consulta y subir nuestro documento. Regreso a la presentación. Y eso es en cuanto a nuestras dos actividades integradoras de esta semana. Otras actividades que tenemos es el Foro Aprendiendo, el cual nos ayuda con la pregunta detonadora. ¿Qué inventos cambiaron la industria de la época? ¿Cuáles son los más relevantes y repercutieron en la vida cotidiana? Créanme que participar dentro de este Foro Aprendiendo no es solamente solucionar dudas, sino intercambiar información viéndola desde el mismo punto de vista como estudiantes, ya no desde un aspecto histórico, sino algo que nosotros hemos vivido y estamos compartiendo. También tenemos las actividades formativas, antecedentes y desarrollo, consecuencias de la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Revísenlos y chequen las fechas que están resaltando esas actividades. Son aquellas que no pueden dejar pasar al desarrollar sus propias actividades integradoras. Y por último, nuestra actividad socioemocional, donde destacamos la importancia de las habilidades socioemocionales como herramientas para la conciencia social. Descarguen el PDF y respondan el cuestionario, envíenlo, ¿de acuerdo? Descargamos PDF, leemos, analizamos, reflexionamos, respondemos nuestro cuestionario y lo enviamos. Hasta aquí mi presentación. Voy con las dudas que tengan respecto a nuestras actividades o contenidos, no sin antes de compartirles esta frase de Nelson Mandela, quien muere en 2013, no hace tanto. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su historia o religión. La gente aprende a odiar. Y si puede aprender a odiar, pueden aprender a amar, pues el amor le viene más natural al corazón del hombre. Cuando vean los temas y vayamos avanzando en todos estos movimientos bélicos, van a entender el porqué de Nelson Mandela, quien participó en los movimientos de liberación de los imperios, sobre todo para Sudáfrica. Muy bien, voy con ustedes y escucho las dudas que puedan tener respecto a los contenidos, temas, desarrollo o cualquier cosa que quieran compartir. Tenemos a Fer, Jacqueline, José Luis, Carla, Liz. Si gustan, si tienen duda, ya sea que levanten la mano o activen su micrófono directamente y expongan la situación. ¿No hay dudas? Fer, Jackie, José Luis, Liz, Carla. Por mi parte no hay ninguna duda, profesora. La verdad, estuvo bien explicado y lo entendí. Ok, Fer, muchas gracias. Ninguna duda, profesora. Gracias, Liz. No hay ninguna por el momento, maestra. Ok. Bueno, pues si no tenemos dudas, hasta aquí llega mi participación, no sin antes compartirles aquí en el chat mi número telefónico. ¿Por qué lo hago? En caso de que lleguen a presentar alguna duda, podemos expresarla en el mensajero, podemos mandarla por correo,
pero mis horarios de trabajo son generalmente por la noche dentro de la plataforma de prepa en línea. Y si tú ya quieres avanzarle, pues es más práctico que me mandes un mensaje por WhatsApp y te contesto de una manera más pronta que en el mensajero. En el mensajero también lo hago, pero puede pasar más tiempo. Por lo tanto, les comparto aquí en el chat. No, a ver, esperen. Aquí. Ok, ahorita en el chat de la sesión ya pueden ver mi número telefónico para cualquier situación. Queda a sus órdenes. Y sin más ni más, les agradezco haberme acompañado en esta noche medio fría, no tan lluviosa, afortunadamente, porque nos ha llovido mucho, no sé ustedes, pero aquí en Pachuca, en Hidalgo, ha llovido mucho, mucho. Muchas inundaciones. Pero ahorita parece que ya está calmándose un poquito. Que tengan una excelente noche y les deseo más que nada una semana llena de aprendizaje significativo para la vida. Les reitero mi nombre, Mari Carmen Guzmán García. Nos vemos pronto y sigo al pendiente de sus actividades. Disfruten sus aprendizajes. La historia es algo que realmente nos enseña a reflexionar y a ampliar nuestro sentido crítico. Éxito y un abrazo a la distancia. Gracias.